Romanos 5, versículos del 13 al 21. Leamos todos juntos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre divino, te damos gracias una vez más y siempre por tu amor, por tus cuidados, por tu presencia en medio de tu iglesia. Gracias por estar aquí, Señor. Te suplicamos que en esta hora tu Espíritu Santo tome posesión del inútil servidor y que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento. La justificación. Hemos estado hablando por ya varios cultos acerca de lo que es, lo que significa, los alcances de la justificación. Y aún hemos visto y conocido por qué es tan necesaria la justificación, sabiendo que la justificación implica nuestra salvación. ¿Por qué es necesario que el hombre sea justificado por Dios? ¿Por qué es necesario que el hombre sea salvo? Porque todos, desde nuestro nacimiento, somos pecadores. Y todos, es todos. No hay tal cosa que somos pecadores a partir de que Cristo se manifestó en la tierra. No hay tal cosa que somos pecadores hasta que Dios declaró la ley a través de Moisés para los humanos. No. La palabra nos enseña en el versículo 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Mire qué linda y preciosa expresión de parte de Dios. El Señor nos ha declarado en este lugar que aunque todos somos pecadores desde nuestro nacimiento, y siendo Él
tan justo, Él sabe que nosotros no somos culpables de ser pecadores. ¿Está conmigo? Porque el pecado que ha arruinado nuestras vidas, el pecado que arruinó la vida de los seres humanos en esta tierra, no lo buscamos, no hicimos nada para merecerlo. Ese pecado viene desde el primer hombre y viene a través de la sangre. ¿Amén o no amén? ¿Y cuál es ese pecado? Un pecado de desobediencia, un pecado de rebeldía. ¿Y dónde dijimos que se origina el pecado? En la mente. Cuando el hombre peca, y cuando decimos el hombre es la mujer o el varón, cuando el hombre hace algo que no está bien, todo se gestó en la mente. Todo se gestó en la mente. Comer cosas que sabemos que nos hacen un daño a nuestro organismo es un error, es un pecado. Estamos destruyendo el templo de Dios. Amén o no amén. Pero ¿a dónde se le antojó meterle lo que no debería de ingerir su cuerpo? Mire, se ve bien rico, vea. Ay, pero ese volado a mí me hace daño. Ay, pero está bueno. Ya deje de pensar en eso, no existe. Mire ese muchacho, dicen las hermanas. Sí, pero usted sabe que no es para usted. Deje de pensar en eso. Y que no he podido dormir toda la noche pensando. Y viceversa. Aunque sé que está más en las hermanas que en los hermanos. Digan amén los varones. Gloria a Dios. Sí. El Señor sabe que no somos culpables de ser pecadores. Y por eso es que Él trazó un plan de redención para nosotros los pecadores. Dios es tan justo, justo significa correcto. Es tan correcto que dice, son culpables, pero realmente este no ha hecho nada. De hecho lo dice en su palabra a través del profeta Ezequiel, que por el pecado de los padres, oiga esto, los hijos no van a pagar. Los padres no van a pagar por el pecado de los hijos. El que peque, ese va a pagar. Qué lindo es nuestro Dios, vea. Es correcto. Entonces, pecado, transgresión, y que esta palabra creo que va después, y lo digo de esta forma, ya lo explicaré. Pecado, error, desvarío, locura, rebeldía, ha habido desde el primer hombre que Dios creó en la tierra. ¿Sí? Ahora, el hombre, de manera literal, no sabía qué tan grave era el daño que estaba haciendo delante de Dios. Y no nos vamos a hacer los bobos. No queremos hacer los bobos, pero muchos en algún momento de esa vida loca que vivimos sin Cristo, no tomábamos en cuenta qué daño estábamos haciendo delante de Dios. ¿Alguien dice amén? El varón creía que con tener más de una mujer a su lado era correcto. El hombre creía que era campeón. Había un señor por ahí que le decían, yo les he comentado esto, 100 mujeres. Ahí viene 100 mujeres. ¿Qué pasó? 100 mujeres. Y él se sentía un pavo real.
Espero que para a estas alturas ya se haya dejado cobijar por la misericordia del Señor y que ahora Él se entere que lo que estaba haciendo estaba totalmente mal delante de los ojos de Dios. Que ahora sienta vergüenza que le digan 100 mujeres. Los bebedores llegaban a un lugar y pedían una bebida, y pedían otra, y pedían otra, y hasta lo hacían con estilo, lo mismo de boca. Le retiro los envases. No, ahí déjalo, mejor tráigame una caja, que vean que soy campeón. ¿Para qué? Para destruir lo que el Señor creó para la gloria de Él. ¿Y qué creó el Señor para la gloria de Él? Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo es para la gloria de Dios, porque tu cuerpo lo creó Dios para hacerlo templo y morada de su Santo Espíritu. Bendito sea Dios Todopoderoso. Pero el hombre no sabía. Sin embargo, estaba en pecado. Los primeros hombres, a partir de Adán, fueron tan malos, pero tan malos, que la Biblia registra a partir del capítulo 6 del libro de Génesis que Dios no iba a contender con ellos, porque ciertamente, dice el Señor, ellos son carne, y por eso le establece 120 años. ¿Sí? ¿Y qué pasó en 120 años? Que el colmo del pecado de los hombres llegó a Dios, y Dios hizo descender lluvia por 40 días y por 40 noches. Arrasó con todo lo que había creado en esta tierra. Usted lo busca en su casa, capítulo 6, capítulo 7 y aún parte del 8 de Génesis. Nos habla del diluvio de agua que el Señor mandó por causa del pecado, de la maldad del hombre. Sin embargo, Dios no había establecido tal o cual cosa como pecado delante de Él. No fue sino hasta Moisés que Él dio sus leyes y se las mostró al hombre para que se diera cuenta que lo que estaba haciendo era un error. De ahí en adelante, sí, el hombre, siendo pecador, es un transgresor, porque la ley establecía límite de lo que se podía hacer, y el que hacía lo contrario estaba transgrediendo, estaba traspasando los linderos que Dios había establecido. Y eso hemos sido cada uno de los que hoy somos hijos de Dios. ¿Éramos merecedores nosotros de que Dios tuviese cuidado de cada uno de nosotros? No. Dentro de la lógica humana, no. Pero Dios Todopoderoso, nuestro Creador, una y otra vez lo declaramos, es justo. Y en esa justicia dice, no es culpable de ese pecado. Son pecadores porque el primer hombre fue pecador. Vean cómo dice la palabra, versículo 3. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El Señor no lo tomaba como un transgresor, no culpaba al hombre de manera directa como lo hace hoy a través de la ley, a través de su palabra, del pecado, porque no se le habían dado los reglamentos escritos. Sin embargo, sí se los había dado en su mente y en su corazón. ¿A través de qué, pastor? Del espíritu con que Dios lo creó. El espíritu humano es el cordón umbilical que nos une a Dios.
El mismo ser humano que se declara ateo, en el fondo de su ser, sabe que lo que está diciendo es una falsedad. Sabe que hay un ser superior que rige su vida. Y ese ser superior es nuestro Dios Todopoderoso. En el fondo de nuestro ser, aunque acabamos de expresar que no sabíamos cuán grande era el daño que estábamos haciendo a Dios, sabíamos que no estaba del todo bien, porque nuestro espíritu nos decía: un hombre que antes de Cristo fue mujeriego, no sabía el daño que hacía delante de Dios, pero sí sabía que no estaba correcto. ¿Por qué se escondía? ¿Por qué no llevaba a la otra mujer a la casa donde está la esposa? O la muchacha, ¿por qué no lleva al otro muchacho a la casa donde está la esposa? ¿Por qué no abiertamente el que robaba lucía las cosas que robaba? Yo recuerdo y les he contado de que en una oportunidad llevé a alguien en el vehículo, y cuando se subió, abordó el vehículo, empezó a sacar cosas de la bolsa de su camisa, de la bolsa del pantalón, y dijo: gracias a mi santo niño de Atoche y a mi Diosito, que ya llevo la leche de mi hijito. Imagínese usted, ¿qué es lo que era? Un ladrón. Venía de jalar cadenas, anillos y un montón de cosas, y le daba gracias a Diosito y a su santo niño de Atoche, que ya llevaba la lechita de su hijo. ¿Sí? No sabía el daño exagerado que estaba haciendo delante de Dios, mas sabía que había algo malo en ello. ¿Por qué corrió? ¿Por qué jalaba una prenda y salía corriendo? Porque no sé si, a ver, démela. Simplemente, tranquilo. ¿Sí? Pero dice el Señor: donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿De cuál muerte hablamos? ¿De la física? Sí. Pero primeramente hablamos de la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Es la separación de una relación personal con que Dios creó al ser humano. Dios creó al ser humano para mantener una relación, para poder hablar con Él. Pero a raíz del pecado, esa relación fue cortada. Y eso se describe como muerte. Decía alguien por ahí que hay 3 tipos de muerte. Amén. La física, el estar separado hoy en vida física, separado de Dios por no ser un creyente. Y la segunda muerte, la separación por toda la eternidad, cuando las almas vayan al lago que arde con fuego y azufre. Y esto viene, dice, desde los inicios, desde Adán. Dice el 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. Ponga atención: aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Oiga, nosotros no pecamos como Adán, pero por Adán, el primer hombre, que eso significa Adán, hombre, también significa rojizo, también significa tomado de la tierra. Pues Adán fue formado del polvo de la tierra. ¿Sí? Aunque no pecamos como Adán, desde que nacemos somos transgresores. Un niño recién nacido no ha desobedecido a Dios, pero en la sangre hereda el pecado, trae la rebeldía. Acabo de tener un bebé, allá está precioso, lindo.
le doy su juguetito, se lo hago sonar, pero a la par de eso tenía las llaves y tenía el celular. Él no quería el juguetito que es de él, sino que lo que yo tenía a la par del juguetito. ¿Por qué? Así somos. Los hermanos no quieren a la esposa, quieren a la que vive al lado. Amén, dice. Y las hermanas, bueno, cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Por qué? Por el pecado, por la locura que está en la mente, por el trastorno de la mente. Tiene su carro, pero el suyo ya no le gusta el del vecino, el del compañero. ¿Amén o no amén? Tiene el vestuario que Dios le ha dado, no le gusta, y dice que me gusta, que está chivo. Y le molesta que le digan que cuesta $80. $80. ¿Está conmigo o no está conmigo? Si no sonríe es porque no ha entendido. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Va? Mira mi camisa, $80, $80, 80. Envidia, roncha. Fíjese en lo que usted Dios le ha dado. Ahora sí, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Dice entonces, 14. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ya veremos quién es. Dice en el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esto es lo precioso de Dios, y que no sé qué le pasa a la iglesia, que no quiere o no alcanza a entender el amor de nuestro Dios Todopoderoso por nosotros, los seres humanos, y de manera especial para nosotros, sus hijos, sus escogidos, que aún siendo nosotros pecadores, Él busca la manera de arreglar eso malo que está en nosotros. Él creó un hombre para que fuera nuestro guía, nuestro líder, nuestro ejemplo, Adán. Pero ese ejemplo se echó a perder y perdió a toda la humanidad. Pero en su infinito amor, en su infinita misericordia, en su justicia, Dios levanta otro hombre para que por ese hombre nosotros recuperemos lo que Él se propuso en nosotros, que fuéramos correctos delante de Él, que fuéramos felices, personas felices y bendecidas en esta tierra. Si alguien se atreviera a comparar lo que hizo el primer hombre, Adán, y el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, no tiene ninguna comparación. Aunque sabemos que por el pecado de uno, todos nos convertimos en pecadores. Y por la obediencia de uno, todos nos convertimos en justos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Sin embargo, dice la palabra en el 16, y con el don, que significa regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuál fue ese pecado de Adán? La desobediencia. Me gusta cómo responden rapidito. Pero el don vino, dice, a causa de muchas transgresiones para justificación. Ponga atención. Yo no sé si usted se ha preguntado
¿por qué es que hay tanta maldad en el mundo? Yo no sé si usted se ha preguntado por qué nosotros mismos hicimos y lamentablemente seguimos haciendo cosas no agradables a Dios hoy mismo, tantas. ¿Qué es lo que genera eso? Es un solo pecado, el cual hemos heredado nosotros. Dijimos que el pecado es un desorden de la mente. Por ese desorden de la mente nosotros estamos proyectados a hacer todas las cosas al contrario de lo que Dios ha establecido. Por un pecado se perdió toda la humanidad. Y por la obediencia de otro hombre, nuestro Señor Jesucristo, son perdonados todas las transgresiones que han generado un solo pecado. ¿Está conmigo, hermano? Avancemos, bajemos al versículo 20. Oiga esto, el Señor pone un segundo Adán para que el hombre pueda ser perfecto delante del Señor. Pero, ¿qué hizo el hombre para merecerlo? ¿Por qué lo hizo Dios? Dice el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Primero, Dios no va a castigar a nadie sin antes declararle, ponga atención, ¿por qué le va a castigar? En la eternidad, antes de mandar a las almas al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, le va a mostrar que Él es perfecto, que a Él no se le pasó la mano, que esa alma, si va a ir al castigo eterno, es porque no está inscrito en el libro de la vida, pues los libros van a ser abiertos, dice. Le va a mostrar que no quiso ser favorecido con la gracia, con la misericordia de Dios. Tú no quisiste, por eso vas a ser castigado. Ahora al hombre no lo declara pecador, no lo inculpa de pecado, sino hasta que le muestra cuán pecador es. Yo le digo esto, hermano, yo no sé a usted. Esta situación es lo más penoso y lo más grave que uno sin el temor de Dios hace en las relaciones sentimentales. El hombre comete muchos errores. Los jóvenes tienen relaciones sexuales prematrimoniales. Y cuando venimos a la Biblia, nos enteramos de que eso estuvo totalmente en desacuerdo con Dios. Los no creyentes tienen varias o relaciones sexuales con varias personas dentro de un mismo tiempo. Los hombres y las mujeres anhelan tener la mujer del prójimo y la tienen y por dundo se la gané, dice, y viceversa. Pero cuando venimos a la Biblia, cuando somos cristianos, cuando el Señor nos pone su palabra, nos declara que aquel que se llegue a la mujer de su prójimo ciertamente no quedará sin castigo. Ay, Señor, perdónanos. Ahora sí la regamos, pero ahora ya lo sabes. La ley se introdujo, dice, para mostrarle cuán pecador estaba el hombre. Pero en la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, lo tan precioso, lo tan lindo, lo tan bello que es, que en su gracia, que no es otra cosa que en su buena voluntad, por su amor, te muestra, te pone el espejo que se llama ley y te dice, mira
todo lo que estás haciendo. Qué bárbaro. Un día de esto me regalaron un pedazo de manzana aquí en la iglesia y estaba tan rica que me la comí hasta con los cachetes. Y me puse luego a hablar y tuve una entrevista y tuve otra. Y hasta que ya estaba aquí en el grupo me dice: quítese lo que tiene aquí, pastor. Llegó el espejo, ¿verdad? Qué regada, ¿verdad? Qué lunares más frescos tiene el pastor, han de haber dicho, ¿verdad? Un pedazo de manzana que tenía en el cachete. Pero dice, cuando sobreabundó, cuando el hombre se enteró, cuando Dios le mostró cuán sucio, cuán inmundo estaba, no te preocupes, dijo, es más grande y más poderosa mi buena voluntad. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios Todopoderoso. Y por eso es que nosotros estamos aquí hoy como la familia de Dios. Porque es más grande el amor y la misericordia de Dios. Estábamos atestados de pecado, pero fue más grande la gracia de Dios Todopoderoso. Y aquí hagamos un paréntesis. Aquí un montón de creyentes hoy, y digamos la palabra, sinvergüenzas, adrede malinterpretan esta palabra. Hoy se han calmado un poco con la expresión el salvo siempre salvo. Se promovió mucho y no está mal, está bien, pero está mal interpretada, porque el que aceptó a Cristo de todo corazón es salvo, y si es salvo ya no puede dejar de ser salvo. Y si comete pecado, el Señor lo va a paliar, porque así dice su palabra: si mis hijos dejaren mi ley y no anduvieran con él, ciertamente los castigaré con vara, dice. Bendito sea Dios. Mas no falsearé mi verdad que ha salido de mi boca, que eres mi hijo. Pero muchos dicen, bueno, como cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso quiere decir que yo puedo vivir como yo quiera y la gracia de Dios siempre No, Señor, no dice eso. No es eso. Eso es una sinvergüenzada del creyente. No es eso. Es que cuando antes de que nosotros viniéramos a Cristo, no importara toda la inmundicia que había en nosotros, Dios estaba dispuesto a anular esa inmundicia, a limpiarnos, porque es más grande su poder y su misericordia para con el ser humano. Bendito sea Dios. Y terminemos, hermanos, en el 21 dice la palabra: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Veamos ¿qué es lo que está diciendo este versículo 21, hermanos amados? Miren, dice la palabra: para que así como en el pecado reinó para muerte. Ponga atención, ¿qué es lo que está diciendo eso? Cuando el hombre es un pecador, de hecho desde que nace es un pecador, está muerto. Y al estar muerto, que no es otra cosa que estar separado de Dios, el pecado se enseñorea y reina. Y lo acaba de escuchar. Todo este desorden que hay a nivel global, no local, global, todo el globo terráqueo, es porque el hombre está muerto. Es decir, está separado de Dios. Al estar separado de Dios, el pecado con que nació se enseñorea, dice, reina. ¿Y qué es eso? Manda, gobierna. Y eso es lo que pasaba con nosotros. Antes, cuando estábamos muertos, dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados. Quien gobernaba nuestra vida era el poder del pecado.
Consciente estaba que la bebida le hacía daño, pero no podía salir de ahí. Porque cuando calienta el sol, dice Luis Miguel, ya quería otra vez. Consciente estaba que tener una relación con 2, con 3 o con 4 personas no era bueno. Quería salir de ahí, pero cuando sentía ya estaba otra vez en comunicación. Porque estaba muerto, porque no tenía una relación con Dios. El pecado lo gobernaba. Ay, a mí me da vergüenza andar abriendo la boca, yo cualquier cosa. Pero como no tiene a Cristo, cuando siente, ya otra vez habló lo que no tenía que hablar. Cuando no tenía a Cristo, estaba muerto, estaba separado de Dios y codiciaba lo que no debía de codiciar. Ay, yo quiero que se me quite esa maña, que a mí me gusta, ay, yo no puedo dejar de eso. Usted no quería, pero cuando usted se daba cuenta, ya estaba haciéndolo otra vez. ¿Por qué? Porque el pecado estaba reinando en el ser humano, porque estaba muerto. ¿Está conmigo? Pero mire lo que dice la palabra: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Yo quiero pedirle que me permita leerlo en la Nueva Versión Internacional. Nos habla clarito. Dice el 21: a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, que es lo que explicábamos, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna. Mire qué lindo es nuestro Dios. En la gracia, que es la buena voluntad de Él, en la cual ya nosotros nos hemos cobijado, ahora ya no va a reinar el desorden de la mente, de todos nuestros sentidos. Ahora lo que va a reinar es la cordura, el orden, la corrección. Eso es el orden que Dios ha establecido en nosotros, y solo se alcanza por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora nosotros somos pecadores, cometemos errores, podemos caer en adulterio, podemos caer en fornicación, pero ahora nosotros somos conocedores y caímos y rapidito, ¿qué? Nos salimos. Me decía ayer una persona: mire, es que yo soy caído y por eso no voy a la iglesia. Y cuando el hombre se cae, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le dije yo: levántese, le dije, levántese, porque si se queda ahí lo van a patear. Y la palabra lo declara: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Pero eso sucede en el ser humano por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios que nos justifica. Justificados, entonces ya no reina el pecado, sino que reina la cordura y la vida eterna. ¿Qué es eso? La comunión plena con Dios. El Espíritu Santo nos está hablando y nos está advirtiendo del peligro, nos está advirtiendo del pecado. No lo hagas, está incorrecto. Entonces, hermanos amados, ¿es tan necesaria la justificación en el hombre? Sí, porque todos somos pecadores. Ahora, esa justificación de nosotros los hombres, eso que Dios ha declarado que nosotros somos limpios, puros y perfectos delante de Él, eso que hizo que Dios entregara a su Hijo, creara ese y pusiera en la tierra a otro Adán, no es por otra cosa que por la gracia y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, para nuestro bienestar y para honra y gloria de su nombre. Dele un aplauso al Señor, Él se lo merece. Bendito sea Dios Todopoderoso. Padre, te alabamos. Padre, bendecimos tu nombre.